la quinquia? Sí, estoy aquí 2 semanas seguidas. Una locura. Pero es que la ocasión lo merece, y es que la semana pasada se otorgó el galardón más grandioso, mundialoso, súper conocidoso en el mundo de la ciencia, que son los premios Nobel en las distintas categorías. Estas categorías son física, química, paz, literatura, economía y medicina, o fisiología. Así que yo hoy voy a hablaros del premio Nobel 2019 a la economía. A ver, que es broma, que yo no sé ni hacerme la declaración de la renta. Estás tú, que me voy a poner yo aquí ahora a hablar de un premio en economía. Ni loca. Pues no, evidentemente yo voy a hablaros un poquito del Nobel de Medicina, o Fisiología, que este año se ha repartido entre 3 investigadores. ¡Hombres! ¡Qué sorpresivo, sorprendente! Kaelin, Samenza y Radcliffe. Que no Radcliffe. Pero bueno, vamos un poquito a ver de qué ha ido este premio Nobel. Y no es que estos 3 investigadores hayan trabajado juntitos en algo, sino que durante los últimos años, cada uno en sus propias investigaciones, han contribuido a identificar el proceso celular a través del cual se detectan los niveles de oxígeno y la célula se adapta a ellos. ¡Wow! Así pues, veamos de qué va esta vaina en una nueva entrega express de Con K de Potasio. ¿Por qué respiramos? ¿Para qué necesitamos el oxígeno? Parece una pregunta absurda, pero lo cierto es que no todo el mundo sabe responder a estas preguntas. Lo cierto es que nuestro organismo, nuestras células, utilizan el oxígeno para, mediante el metabolismo, obtener energía útil. Se ha sabido de la importancia del oxígeno en los procesos biológicos desde tiempos inmemoriales, pero hasta hace relativamente poco no se conocía el proceso celular a través del cual las células se adaptan a los distintos niveles de oxígeno. Y, como casi todo en esta vida, la respuesta está en los genes. ¿Qué le hago? ¿Amo la genética? ¿Qué le hago? Me encanta, para mí todo gira siempre en torno a los genes. Pero es que en este caso es cierto, la respuesta se encuentra en la regulación de la expresión génica de distintos genes. Para entender esto un poquito mejor os recomiendo que veáis mi vídeo de mutaciones donde hablo un poquitito sobre esto de la expresión génica. El caso es que dependiendo de los niveles de oxígeno se activan o inactivan distintas vías que lo que van a hacer es fomentar o no fomentar la expresión génica de distintos genes que fueron descritos por alguno de estos investigadores. Bueno, y como no quiero que el vídeo se haga muy largo, vamos a ver ya cómo contribuyó cada uno de estos investigadores a conocer todo este sistema del oxígeno. Samenza centró sus investigaciones en la Universidad Johns Hopkins en el descubrimiento de un gen, el gen EPO, que codifica para una enzima, la enzima eritropoyetina. Eritropoyetina. Intenta decir eso 50 veces en un minuto, a ver cómo te va. Este descubrimiento se hizo célebre, pero por los motivos equivocados. Y es que años después esta hormona se utilizó como sistema de dopaje, ya que la administración de eritropoyetina fomenta la producción de eritrocitos o de glóbulos rojos encargados de captar el oxígeno. Samenza desarrolló un modelo animal en el que pudo determinar que había ciertas secuencias en el genoma que estaban cerquita de este gen EPO que se regulaban según la presencia o ausencia de oxígeno. Concretamente que se encontraban reguladas por la hipoxia. La hipoxia es la ausencia de oxígeno. Es decir, que hay secuencias de ADN colindantes al gen EPO que, cuando hay niveles de oxígeno muy bajos, hacen que este gen EPO se exprese más, se produzca más cantidad de eritropoyetina, la eritropoyetina haga que se produzcan mayor cantidad de glóbulos rojos y de esta manera se capte de una manera más eficiente el oxígeno que haya en sangre. Muy fuerte. También determinó que esta regulación en la expresión génica está determinada por un complejo proteico. Es decir, que son una serie de proteínas las que se unen a esas secuencias colindantes del gen EPO para regular su expresión. O sea que estas proteínas son lo que denominamos factores de transcripción. Llamó a este complejo proteico factor inducible por hipoxia, y es un complejo proteico que se degrada muy fácilmente en presencia de oxígeno, pero que cuando este escasea puede actuar como factor de transcripción.
Kailin, oncólogo en la Universidad de Harvard, observó que en algunos de sus pacientes había un exceso de vasos sanguíneos en torno a los riñones. Haciendo estudios más exhaustivos, demostró que estos pacientes tenían inactivo el gen VHL y que además estas familias tenían una mayor predisposición a padecer cáncer. Pudo determinar además que en estos pacientes había una serie de proteínas cuya producción está directamente relacionada con los niveles de hipoxia. ¿Veis? Ya empieza a estar todo así como muy relacionado. Ya más adelante, por otra serie de investigaciones que tuvieron lugar, fue capaz de identificar que en realidad esta proteína, la VHL, es una proteína implicada en el marcaje y degradación de otras proteínas. Vaya embrollo más embrollante, embrolloso, o sea, hello. Entonces, Kailin descubrió la proteína VHL que está implicada en la degradación de otras proteínas y que estas proteínas que se degradan dependen de los niveles de hipoxia. Ahora vais a ver cómo todo esto va teniendo sentido. Vamos a ir con el último, con Radcliffe. Radcliffe realmente es el que hace que todo ya encaje todo junto, en total, así, en plan puzzle rompecabezas, whatever. Radcliffe, que era un investigador en Oxford, realmente tuvo investigaciones que tocaban un poquito de todo lo anterior. No solamente describió que la proteína EPO se expresa realmente en todos los tejidos, que al principio se pensaba que solo lo había en el hígado, sino que además descubrió otra serie de cosas que hacen que todo este ciclo tenga sentido. A ver, vamos a hacer un poco memoria de lo que hemos dicho hasta ahora. Habíamos dicho que con altos niveles de oxígeno la proteína HIF se degrada y no puede actuar como factor de transcripción, pero que en caso de hipoxia esta HIF no se degrada y puede fomentar la expresión génica del gen EPO. Bien, pues todo este ciclo se cierra cuando os digo que Radcliffe describió que la proteína implicada en la degradación en presencia de oxígeno de HIF es VHL. Vamos, que de alguna manera podríamos concluir que todo comienza en esta VHL y que es ella la que tiene que de alguna manera percibir los cambios en los niveles de oxígeno para regular el resto del ciclo. Pues sí, y esto fue descrito tanto por Radcliffe como por Kailin. Esto se debe a que en presencia de oxígeno la proteína VHL presenta una serie de modificaciones, concretamente unos grupos hidroxilo. Entonces, con estas modificaciones, la proteína VHL es capaz de reconocer a la HIF, la marca, se degrada y aquí se para el ciclo. Pero en condiciones de hipoxia, la VHL no presenta estas modificaciones, de manera que la HIF no es marcada, no se degrada y es capaz de actuar como factor de transcripción para fomentar la transcripción del gen EPO. Se va a producir eritropoyetina, se va a fomentar la producción de eritrocitos y de esta manera se va a captar de manera más eficiente el oxígeno. Y ya estaría. Bueno, pues este ha sido el Premio Nobel de Medicina, Fisiología, de este año. ¿Qué os ha parecido? Y con esto acabaría el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Dejadme en comentarios todo lo que penséis. Si os ha gustado, dadme un like y compartid con vuestros amigos. Porfi, suscribíos y dadle a la campanita para enteraros antes que nadie de cuando subo un nuevo vídeo. Y recordad que también me podéis seguir en redes sociales donde hago encuestas, directos y demás historias. Nos vemos en la próxima entrega, amantes de la ciencia. ¡Adiós! Se te corta la cabeza un poco. No. ¿Se me corta la cabeza? No. Así sí. Tienes que dar suave en el botón de foto para que me enfoque a mí. Ya está. Ahí. Better. Tampoco que me sobra aquí un palmo, ¿eh? ¿Sí? ¿Se mueve lo del micro? Sí. Gracias. Ayudante de cámara. Ya está, ya puedes venir. ¿Te da vergo? ¿No quieres que te vean en el YouTube? ¿Me das al stop? Gracias. Es el mismo botón rojo, cariño. Ese. Bien.